Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Soy familia aquí con ustedes desde hace muchos años y me da mucha alegría volver a verlos. Y en un día muy especial para mí, hace 5 minutos decreté mi vejez, el inicio de mi vejez. Voy a buscar los lentes, me los olvidé, pero tengo buena memoria visual. Y en 54 años de predicación, también me olvidé de la Biblia. Así que inauguro mi vejez en el día de hoy, en esta mañana, aquí con todos ustedes. Gracias por acompañarme. Bien. La palabra de Dios siempre presente en cualquiera de los dos púlpitos. Yo lo hacía arriba y el que estaba arriba lo hacía abajo. Está cambiado, pero está la palabra de Dios presente y es lo que siempre he tenido cerca estando en este local o en el local al lado, en cada una de las dependencias de este local. Predicaremos la palabra del Señor, hermanos, como tantas veces. Ustedes saben que, un poco por mi trayectoria evangélica, conozco casi la mayoría de las iglesias evangélicas del Uruguay, y que si yo en este momento tuviera la posibilidad de dirigirme a todas ellas, ya sea en una reunión única o en muchas reuniones, como lo vengo haciendo durante tantos años, yo predicaría este mensaje que está contenido en los Hechos de los Apóstoles, si ustedes me acompañan, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Desde el 42, disculpen. Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que todas las generaciones de los cristianos nos hemos estado haciendo la autocrítica si realmente somos nosotros o lo que estamos siendo y haciendo forma parte de lo que Dios quiere. Y nos surgen muchísimas inquietudes. A lo largo de los años que vengo desarrollando la vida de fe, compartiendo la comunión con muchas congregaciones, siempre ha estado presente esta inquietud. Y tenemos una forma de ir resolviendo el tema que es ir a la Biblia. Y en la Biblia que tenemos, la primera comunidad cristiana, en la cual hizo una interpretación de lo observado y lo aplicó y desarrolló una comunidad cristiana, yo diría que ejemplar en muchísimos aspectos y en otros aspectos también ejemplar, pero no para lo bueno, sino para lo malo, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con lo que pasaba en la primera comunidad cristiana. Y nosotros nos preguntábamos, ¿y qué hacían los creyentes en el primer siglo? Y ahí dice que perseveraban, en las versiones más modernas dice, en las enseñanzas de los apóstoles. Y qué interesante, el tiempo en el que estamos viviendo en este momento, tenemos cientos de apóstoles. Hay gente que cree que ya con la Biblia se cerró la posibilidad del ministerio apostólico y otros, como en este tiempo, creen que todavía está vigente. El tema está en que esta congregación perseveraba en las enseñanzas de aquellos apóstoles, de los bíblicos, de los que tenían una indicación muy clara de quiénes podían ser apóstoles y quiénes no.
En la actualidad, yo no sé si se ha ampliado el criterio, pero sí se han ampliado las enseñanzas que forman parte de la gran preocupación que tenemos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Hay enseñanzas de apóstoles en este tiempo que preocupan y muchísimo porque son antagónicas a las enseñanzas de fe del cristianismo. Pero claro, vienen disimuladas, vienen hechas por una persona con mucha autoridad, ¿no? Y entonces preocupan. Definimos el apóstol. El apóstol es alguien que fue enviado con Dios con una misión especial. En lo que tiene que ver con los 12 apóstoles de la Biblia está clarísimo, no tengo ninguna duda. No obstante, la deserción de uno de ellos, Judas, y la inclusión de otro de ellos, creo que era Matías el nombre. Y enseñanzas son las formas de vida que Dios quiere que nosotros sepamos, las apliquemos para hacer lo que esa enseñanza nos dice y para que luego hagamos de acuerdo a lo que sabemos, a lo que somos y de esa manera ser cristianos en el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles han sido las enseñanzas apostólicas? No voy a hablar de las nuevas porque no me interesan, no tienen validez bíblica, pero sí voy a hablar de las enseñanzas apostólicas que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Las que enseñaron los apóstoles, y que a su vez Jesús les había enseñado a los apóstoles, que formaban parte de la esencia del reino de Dios y que Dios quería que los apóstoles las supieran para que los apóstoles las enseñaran y por generaciones se fueran transmitiendo esas enseñanzas. Alguien hizo un resumen muy lindo de estas enseñanzas que llevaría horas y horas desarrollar, pero una de ellas es la fe en Cristo. Esta es una de las cosas que propagaron muchísimo los apóstoles y que debido a la influencia que ellos ejercieron entre sus contemporáneos, hoy nosotros disfrutamos de la gracia de Dios. Desde hace un par de meses, desde enero creo que es, vi en imágenes lo que leí en el libro 100 años de soledad de García Márquez. Tal vez alguno de ustedes haya visto 100 años de soledad, ¿no? Como un grupo de seres humanos que representa uno de los tantos pueblos de Colombia, pero que a su vez representa el ser latinoamericano y en alguna medida, un poco más extendida, representa a la humanidad, lo que sucedió con esa población. Decidieron armar una nueva población, por azar, no porque lo hubieran intentado hacer, sino porque surgió del azar, de una desgracia, por así decirlo, la muerte de una persona, el no poder sobrellevar las consecuencias de esa muerte los llevó a irse del lugar donde vivían y formar una nueva población. Y bueno, todas las aventuras y desventuras que vivieron fue tremendo. Y yo lo veía clarito, no lo ven a Dios, porque como andaban espiritualmente a tientas, tomaban los elementos que tenían a mano, que era la superstición, la alquimia, otros elementos que eran de la observación, que eran de la mala observación de lo que sucedía en la realidad de la vida. Y así somos los seres humanos. Cuando no tenemos claves para interpretar la espiritualidad de la realidad en la que vivimos, podemos ir para cualquier lado. Y esta gente armó una población sin poder visualizar a Dios. Sí había un sentido muy fuerte de repugnancia hacia las estructuras eclesiásticas y lo hicieron ver, pero luego fueron invadidos por las estructuras eclesiásticas que para ellos no coincidía mucho con lo que ellos querían. Pero los apóstoles, en su momento, en un momento de muchísima confusión religiosa, empezaron a enseñar
la fe en Dios, la fe en Cristo. Habían dicho viva voz que ese Jesús que ellos habían conocido había nacido de Dios, tenía su origen en Dios. Eso significa, si viene de Dios, hay que hacerle caso. Y muchos le hicieron caso y les fue bien. Y otros no le hicieron caso. Y la historia lo marca. Las generaciones o la historia sangrienta por la que tuvieron que atravesar todos aquellos hermanos del siglo I, del II, del III, del IV, que no le hicieron caso a Dios, que no vivieron según las enseñanzas de Cristo, las sociedades vergonzosas que en las que tuvieron que vivir y padecer la vida, porque la vida en abundancia se vive en Cristo, y cuando Cristo no está, se padece una forma de existencia que va desde el minuto 1 hasta el último suspiro, y después con todas las consecuencias del último suspiro. Y no solamente nacido de Dios, Cristo. Los apóstoles enseñaron que era Salvador de la humanidad. Yo sinceramente hasta el día de hoy quedo sorprendido cuando muchas personas dicen, yo no necesito de Dios. Lucas mencionaba un ejemplo muy interesante de lo que es el ser uruguayo. No necesito de Dios. Tal vez lo que están queriendo decir no necesito de las estructuras religiosas, ¿no? Tal vez pero lo tienen todo confuso, ¿no? La poca información que tienen no la tienen debidamente interpretada y entonces surge un estilo de vida muy, pero muy confuso, que ni siquiera ellos pueden explicarlo y que no tiene ningún sentido de coherencia. Pero aquellos que dicen, no, necesitamos un Salvador. Yo no me olvido en mis 15 años, en mis 16 años, en mis 17 años, en la fragilidad en la que vivía, yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador. Hasta que finalizando mis 17, ahí llegué a un lugar en donde había claves de interpretación de la realidad, donde había enseñanza apostólica y me dijeron, Jesucristo es el Salvador. Y lo tomé. Y el rumbo de mi vida cambió dramáticamente y para bien. Los apóstoles, las enseñanzas apostólicas tenían la centralidad en Cristo. Parece mentira que las nuevas enseñanzas apostólicas o de otras interpretaciones religiosas no tienen la centralidad en Cristo, la tienen en sí mismos o en otras formas o en otras personas o en otras formas de vida, ¿no? Realmente es repugnante desde la perspectiva de la fe cristiana, es repugnante muchas de las cosas que hoy estamos escuchando dentro de los ambientes religiosos y dentro de los ambientes evangélicos también, ¿no? Fueron clarísimos ellos cuando dijeron, hay un solo intermediador entre Dios y los seres humanos, y ese es Cristo. El otro día estaba compartiendo este mismo pensamiento en Pando, y una de las personas antes del mensaje dice, estoy en Colombia, el pueblo que estamos mencionando, y estando allí me sorprendí cómo la gente hacía grandes sacrificios de una población a otra porque se celebraba, no sé, tal santo de tal lugar y allá iban. Y era sacrificial lo que hacían. Si yo tengo que trasladarme de una ciudad a otra, ya es sacrificial el hecho de pagar un boleto. ¿Cuánto sale a Rocha un boleto? No se sabe. Bueno, no lo sé, pero no tengo esa plata. Sacrificial solamente en ese aspecto y más en otros aspectos. Que combinación de un ómnibus con el otro, que el tiempo, que el clima, muchísimas cosas. Sin embargo, la gente lo hace. ¿Por qué? Porque en alguna medida creen que al llegar al contacto con esa forma religiosa, están teniendo un contacto con Dios. Cuando Dios está a la distancia,
de una sencilla oración que yo puedo hacer desde aquí, desde este asiento, del segundo, del tercero, del cuarto, desde cualquier lugar donde estemos, y aún desde el baño de nuestra casa. Dios está al alcance de nosotros. Y cuando pensamos en Dios, pensamos en nuestra fragilidad. Y los seres humanos somos conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. Porque de todas las otras propuestas que pueden haber, sabemos que nos fallan. Para mí el año 1989 fue tremendo cuando se decretó la muerte de las ideologías, ¿no? Antes, cuando las ideologías tenían vigencia, nosotros podíamos creer, no, si nosotros impulsamos esta forma de vida, o esta otra, o esta otra, o esta otra, nuestra realidad vamos a cambiar. Y la humanidad se cansó de probar una y otra forma, y siempre derivando en frustración, y frustración, y frustración. Qué notable de los apóstoles que en su momento, en un momento tan especial como fue lo que para nosotros es el siglo primero de la era cristiana, ellos enseñaron clarito, hay un solo intermediador entre Dios y los hombres y ese es Cristo. Y dentro de las escrituras cristianas todavía estamos buscando otros intermediadores. Me acuerdo cuando tomé la fe cristiana, el gran reclamo que había en las iglesias era sacar a María del medio. En la actualidad María no es un problema, María es una gran mujer, perfecto, pero la lucha era contra la Iglesia Católica. Hoy tenemos una lucha contra los propios evangélicos que tienen entronado entre Dios y los hombres esta posición de esta persona. Ustedes dirán, pero tal es así, y de repente me quedo corto en lo que es la realidad. ¿No? Pero es vergonzoso lo que estamos viviendo. Entonces las enseñanzas apostólicas nos apuntaban a esto. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo mismo que enseñó Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? Lo redujo en dos partes. Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿no? Yo después de haber leído el libro... Bueno, después de este mensaje ustedes van a seguir leyendo la Biblia y van a ir a leer 100 años de soledad, ¿no? ¿Por qué se llama 100 años de soledad, no? Y bueno, ahí busqué, investigué, y dice que en 100 años sus protagonistas no tuvieron la capacidad de descubrir al otro, de establecer vínculos de tanta fuerza como para que sus vidas tuvieran sentido. Y tal cual, uno se mete en la serie, en la serie está muy bien ejemplificado la vida de cada uno de los actores, con terribles actores, ¿no? Me parece que hay mucha fidelidad entre el texto, bueno, es padre e hijo, el hijo produjo la serie y el padre escribió el libro, ¿no? La incapacidad de llegar al otro, porque no sabemos cómo hacerlo. Porque dentro de nuestra naturaleza humana lo que prevalece es el egoísmo, es decir, esa fuerza que me lleva a intentar sacar convenientemente lo mejor del otro para mi propio provecho. Eso es el egoísmo. Y aquí el Señor Jesús dijo, amar. Amar es una acción que sale de mí, que recoge de mí las riquezas o las pobrezas que yo tengo y las llevo al otro, a Dios y a los demás, y los amo. Y amar significa sacrificio. Es decir, no es solamente tener un concepto de amar así como amo a tal. No es cuestión de un desprendimiento que va comercial, ¿no? Te doy, pero vos me tenés que dar también, ¿no? El amor trasciende eso. El amor saca de mí, impacta al otro. Y en el cristianismo se nos enseña a descubrir al otro, especialmente a los más cercanos. Yo cuando empecé a leer la Biblia decía, ¿qué es esto del prójimo? No era un término que yo usara habitualmente, tenía mis 17 años, ¿no?
Y bueno, después empecé a entender que el prójimo, lo mismo era el próximo. Los que están próximos. Entonces el cristianismo me compromete frente a esas personas con las que a diario yo estoy haciendo mi vida cotidiana. Y me compromete de tal modo que mi felicidad va a depender de ellos y la felicidad de ellos va a depender de mí. Es un ir y venir, una circulación de afectos y de acciones que va a derivar en el bien común, en el bien mutuo, en el bien familiar o congregacional o el lugar donde estemos. Esto es desafiante. No escribiremos una historia de 100 años tan triste y tan dramática y con tanta desventura como la que fue escrita y que describe la historia de la humanidad. Me ha tocado en estos años también escribir varios libros en los que tengo la posibilidad de ver 5 generaciones de personas. Uno es el de la familia Dais, Jorge Dais, 5 generaciones. Otra es un libro que está allí, de un brasileño, Salomón Ribeiro, cuyos padres nacieron en el siglo pasado, y estuve haciendo toda una investigación en donde 5 o 6 generaciones. La realidad es totalmente distinta desde que irrumpe en escena de esa familia la presencia de Cristo. Cuando Cristo llega y toma a una de las personas y es soberano sobre una de las personas, inmediatamente, como en círculos concéntricos, esa gracia de Dios va llegando a todas las generaciones. Y tuve la posibilidad de saber qué es lo que sucedía sobre fines del siglo XIX a lo que está sucediendo ahora, y hasta puedo hacer un pronóstico de lo que puede suceder de aquí a 10 o a 20 años con lo que vendría a ser ahora la 5ª o la 6ª generación. ¿Todo por qué? Porque cuando Cristo llega a ser soberano en nuestras vidas, nos liga a otras personas, nos relaciona a otras personas, nos compromete con otras personas y en los cuales en el diario andar, en el diario vivir, tenemos la posibilidad de establecer vínculos armónicos. Más aún, ¿qué enseñaban los apóstoles? Hay un texto en la Biblia que dice, tenemos que amar de la misma manera como Cristo nos amó. Esto es una gran enseñanza, Él nos enseñó. ¿Cómo Cristo nos amó? Y todos sabemos, ahora vamos a entrar en Semana Santa y vamos a ver que estando en una situación de muchísimo privilegio, como era vivir en la eternidad, Cristo, hace un gran descenso a la realidad humana, a la miserable realidad humana, ¿no? Así nos amó, cuando hay un desprendimiento. Nos enseña que cuando alguien está en la mala, hay que descender. Bueno, descender es un término, ¿no? Hay que venir en donde está esa necesidad. Y si yo me quedo acá y digo, ¿y cuántos de nuestra gente amiga o nuestros familiares están en la mala en este momento? ¿Y qué tenemos que hacer? Desde nuestro egoísmo y desde la cultura en la que vivimos, se nos enseña, que cada uno se las arregla como pueda. Hay una frase que dice, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. ¿La conocen? Como que él decir, ya se le va a pasar. No. En el cristianismo me comprometen. Si alguien está en la mala, Jesús descendió. Tenemos que amar como Cristo nos amó a nosotros. Y para lograr el beneficio de la otra persona, Jesús tuvo que subir, y aquí sí es un término descriptivo real, subir al Calvario, en un acto de negación.
y padecer todo lo que tuvo que padecer. Está lindo esto del cristianismo, ¿eh? Así a ojos vistas dice, no, es muy comprometedor, mejor vamos a otra forma de vida que no sea tan comprometida como esta. Sí, podemos ir, y de hecho mucha gente va. Pero ¿cuál es el sentido que le vamos a dar a nuestra vida? La de padecimiento, no tengan la menor duda. La felicidad se encuentra ligada a otras personas en situación de sacrificio, de mutuo beneficio y con perspectivas de eternidad. Amar a los demás, descubrir al otro, no obviarlo, descubrir al otro y establecer vínculos, de acuerdo a lo que es la cotidianeidad. Algunos vínculos van a ser mucho más fuertes que otros, pero vínculos al fin. No podemos ser ajenos a la realidad en la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Los apóstoles enseñaban que la salvación era por gracia. Es un término teológico que lo hemos entendido muy bien desde el principio. Pero ¿cómo nos cuesta a los seres humanos, desde nuestra perspectiva humana, poder entender el concepto gracia? Siempre tenemos que hacer. Nos cuesta o deber favores o no hacer algo. Eso sí, bueno, Cristo ya lo hizo todo. Bárbaro. Pero nos cuesta. La salvación es por gracia. Me acuerdo cuando recién abracé el cristianismo, uno de los primeros textos que nos enseñaron en la iglesia era, no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Estoy leyendo unos textos de Martín Lutero ahora, cual es interesante, ¿no? La tendencia que tenemos los seres humanos fuera de Dios es la de engrandecernos, de transformarnos en dioses, de ser lo más grandes posible. Si nuestra tendencia es la glorificación personal, y entonces quedamos a veces dentro de nuestras estructuras eclesiásticas como atrapados, en el hacer como una forma de sentirnos glorificados nosotros y que a su vez otros nos glorifiquen. Yo puedo entender la humildad con la que vivían los apóstoles. Puedo entender el sentido de vergüenza que tendría Pedro cuando iba de un lugar a otro, sabiendo que él lo había negado. No los veo hinchados en el texto bíblico, al contrario, los veo muy obedientes. Y sin embargo, no es eso lo que estoy viendo en muchos de los apóstoles de hoy o en los seres humanos de hoy. Yo veo mucha gente hinchada, glorificada, autoglorificada, con bombos hacia sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia de este mundo justamente es esa. Y hay como una mistura entre un cristianismo concebido de una manera con el sentir y el hacer de las corrientes que encontramos en el mundo. Entonces se juntan y se hace allí una mezcla que no me huele a cristianismo. No me huele a cristianismo. Creo que el cristianismo va por otro lado. La salvación es por gracia. Y en lugar de hincharnos, es la de recibir con humildad y decir, bueno, Dios lo quiso de esa manera. Gloria a Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Y un último elemento, tengo más aquí, ¿verdad? Pero para lo que nos permite el tiempo y nuestra capacidad de poder recordar los temas. La importancia de la comunidad. Vivimos en un tiempo en que ha estropeado nuestras posibilidades de vida, llevándonos a vivir la vida desde la piel para adentro, desde el individualismo. No ha sido bueno eso. Cuando yo pienso, no, yo mismo me las puedo arreglar por mí mismo. No necesito de los demás. Eso no es bueno, no es real, no es cierto. No me las puedo arreglar por mí mismo. Soy demasiado frágil.
como para poder vivir la vida solo. Qué interesante cuando algunos de los discípulos le pidieron a los apóstoles enséñanos a orar. Y entonces el apóstol, en lugar de enseñar, enseñó a orar, pero enseñó a vivir. Todo lo que es el Padre Nuestro es una forma de vida, más que un pedazo de teología expresada. Padre Nuestro. Podemos decir Padre mío, porque es nuestro Padre, pero tengamos una mentalidad colectiva, una mentalidad comunitaria. El cristianismo es para vivirlo en una mentalidad comunitaria. Padre Nuestro. Y así todo el Padre Nuestro se va enseñando y es una forma de enseñarnos la necesidad que tenemos unos de otros para auxiliarnos, para bendecirnos, para todo lo que pueda surgir dentro de la convivencia comunitaria, para ayudarnos. No es fácil la vida. Esta vida en la que estamos viviendo no es fácil, es compleja. Por más que objetivamente podamos vaticinar o pronosticar algunas cosas que se van a dar, siempre está el factor sorpresa. No sabemos qué hay mañana, no sabemos qué hay dentro de media hora, una hora, o qué va a suceder esta noche. Todo es muy sorpresivo. Y así como pueden haber cosas lindas que van a aparecer también, aparecerán de las otras. Vivirlo solo no es conveniente. Y cuando estamos acompañados, como en este caso, lo que dice este texto de la Biblia, que estaban juntos, en comunión, partiendo el pan, y cuando había necesidades, estaban teniendo control de las necesidades que tenían cada uno, que estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo hacer. Eso le daba sentido a la vida. No le vamos a encontrar sentido a la vida siempre y cuando nos manejemos aisladamente de los demás. No va a tener mucho sentido la vida, no va a tener mucho sentido. Haciendo culto juntos. Es una pena que en este tiempo las comunidades cristianas hayan privilegiado tanto el culto, esto que se está haciendo ahora en estos momentos, ¿no?, como lo fundamental de la fe. Es muy importante, forma uno de los elementos esenciales de la vida del cristianismo. Y ese culto tenemos que hacerlo juntos. No me sorprende lo que decía hoy Lucas respecto a esta persona, que yo soy mi pastor, bueno, yo no necesito ir a ninguna iglesia. Que lo piense alguien de afuera me parece que es normal, pero que lo piensen los propios creyentes, eso es gravísimo. Gente que ha leído la Biblia y que dice, yo no necesito congregarme, no necesito estar en contacto con otros creyentes para desarrollar mi fe. No es lo que dice la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica nos insta a estar juntos, de la diversidad de formas que hay para hacer. Y bueno, y la evangelización de otras personas. Yo debería dedicar todo un mensaje a esto, pero ustedes lo han tenido ya muchísimas veces. El compartir esto tan maravilloso que significa tener fe en Cristo, de ser salvos por gracia, todo eso compartirlo con otras personas que están en la mala, en el barrio en el que vivimos, en la ciudad en la que vivimos, en el país que vivimos, en el continente que vivimos, en el mundo que vivimos. Necesitamos evangelizar a otras personas. Y lo que hicieron los apóstoles, las enseñanzas apostólicas, fue el discipulado. Discipularon a otras personas para hacerles saber cuál era la voluntad de Dios, para que la gente pudiera hacer lo que enseñaba, lo que Dios quería que nosotros supiéramos, en este caso ser cristianos, para poder hacer lo que hacen los cristianos, y no nuestro parecer o el parecer de la diversidad de corrientes que hay en este tiempo.
Bien, me gustaría orar un momentito con ustedes. Gracias, Padre, por este texto bíblico que hemos estado considerando en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de los elementos en los cuales has manifestado nuestro interés por nosotros, nuestro amor por nosotros y cómo nos envías a otros, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Sabemos que has trabajado con cada uno de nosotros en este salón. Tu Espíritu Santo ha estado subrayando algunos elementos, pues, Señor, sigue obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nuestra oración es en el nombre de Jesús. Amén.